Gloria a Dios. Te bendecimos, mi Dios. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable con honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable con honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable con honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Hola, que Dios te bendiga, bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más por medio de este Facebook o YouTube. Quisiera darte las gracias por siempre apoyándonos por medio de likes y comentarios. No te pierdas este gran mensaje que está por comenzar y quisiera que por favor dejes un comentario al final y suscríbete a la página para que podamos agarrar más y más contenido. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Es hermoso morar en su casa, contemplar la hermosura de Jehová. Espero que todo esté bien en su vida. Espero que sea vencedor, que siga venciendo, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En esta hora te doy la bienvenida a esta hora para poder compartir la palabra de Dios, poder escudriñarla un poquito, beneficiarnos de ella. Te pido que cierres tus oídos a toda distracción y dejar que la suave voz de su Espíritu Santo penetre a lo más profundo de nuestro corazón, nos hable y nos bendiga. Porque hay muchas cosas que Él quiere decirnos, que Él quiere hablar con nosotros. A veces solamente le pedimos, pero también Él nos pide a nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos delante del Señor. Vamos a pedirle que su presencia llene nuestra casa, llene el lugar donde estamos, transforme nuestra mente y nuestro corazón. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.
Te doy gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos una vez más. Te damos gracias, Padre, porque nos has librado de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nos guardas, Señor, del enemigo, nos guardas del maligno, de tantas cosas que suceden. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Tu palabra nos dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, por este día precioso, por este día maravilloso en el cual podemos contemplar tu hermosura. Te pido por todo el que me está escuchando, el que me está viendo, Señor, que en esta hora derrames tu presencia, tu poder sobre sus vidas y sobre toda su casa. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, es un placer poder comunicarnos una vez más y poder compartir la palabra de Dios. Es un placer poder invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo juntos. Él está presto para escucharnos, está presto para llenarnos, para bendecirnos. La pregunta es, ¿pero nosotros estamos prestos? ¿Estamos listos? En esta hora quisiera hablarte de un tema, no sé, quizá un poquito diferente a los que estamos acostumbrados, pero de todas maneras quisiera que abrieras tu corazón, que fueras sincero contigo mismo y deja que su palabra penetre a tu vida, te enseñe las cosas que quizá necesitamos deshacernos, quitarlas de nuestra vida para que fluya la bendición de Dios en nuestra vida. Quisiera hablarte de este tema, pecados de carácter. Entonces me imagino que ya sabes de qué vamos a hablar, ¿verdad? Y va a estar basado en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3, versículo 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El apóstol Pablo le habla a los colosenses y les habla en los versículos anteriores a los que leí, les habla de los pecados que se cometían antes, pecados de inmoralidad, pecados sexuales. De estas clases de pecados el apóstol Pablo les habla en los versículos anteriores. Pero en estos versículos que siguen, como los que he leído, les habla de otros pecados que ya no están quizá tanto relacionados con la impureza, pero están relacionados más con nuestro carácter. Yo creo que todos sabemos qué es carácter. Todos tenemos un carácter. Unos tenemos buen carácter, otros mal carácter. El carácter se va formando a través de los años. El carácter se va formando de la forma en que nosotros vivemos, las cosas que nosotros practicamos todos los días. A veces la influencia del mundo que nos rodea va formando en nosotros un carácter. Por eso muchas veces decimos: así era mi papá o así era mi abuelo, por eso yo también soy así. Porque vivimos entre ese ambiente, entre esas costumbres que sin darnos cuenta nos fuimos formando y se fue formando en nosotros un carácter. A veces no precisamente lo heredamos de nuestras familias. A veces simplemente decidimos otro estilo de vida, otro estilo de actitudes y nuestro carácter se fue formando de una manera muy diferente. Y entonces por eso es que en esta hora vamos a estar viendo que el carácter es muy bueno, pero también puede ser muy malo. Y el mal carácter nos puede llevar
a pecar delante de Dios. Por eso queremos detectarlo y por eso queremos renovarlo y queremos darle muerte al viejo hombre y de esa manera darle la oportunidad al nuevo hombre. Y entonces el apóstol Pablo exhorta a los colosenses a dar muerte a todo aquello que le hace daño a nuestro espíritu. A todo lo que le hace daño, a todo lo que no le permite vivir. El apóstol Pablo nos exhorta a darle muerte a todo esto. Entonces, lo que vemos que el pecado de carácter no solamente afecta a nuestro rostro, pero también afecta a nuestra alma, ¿verdad? Que el rostro lo descompone poquito, ¿verdad? Y lo pone así como un poquito medio enojón o la cara ya queda así, ¿verdad? Pero no solamente afecta el rostro, también afecta el alma, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nuestro carácter esté controlado por el Espíritu Santo. Porque hay una diferencia entre carácter y reputación. Y es una diferencia muy grande. Muchas veces le hacemos más caso a la reputación que al carácter. Pero el carácter debe de ir primero, porque el carácter, eso es lo que realmente yo soy. Ese soy yo, el carácter. Entonces, el carácter define realmente quiénes somos. La reputación es solamente lo que los demás piensan que yo soy. Y ellos pueden ver algo diferente. Entonces, la reputación es lo que él piensa, lo que él piensa de mí. Pero el carácter define realmente quién soy yo. Y el carácter no esconde nada. Aunque los demás piensen que somos bien suaves. Esa es nuestra reputación. Y mucha gente cuida su reputación más que el carácter. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña que muchas de las veces nada afecta tanto una vida que nuestro mal carácter. Un mal carácter puede afectar nuestra vida de una manera grande. Y nada embellece más el alma que un buen carácter. Pensemos en eso, ¿verdad? El buen carácter embellece nuestra alma, pero el mal carácter afecta nuestra vida. Entonces, nos preguntamos, ¿tiene usted un mal carácter o un buen carácter? Bueno, pues, vamos a ver algunas cosas, o por lo menos dos cosas, relacionadas con nuestro carácter. Y de esta manera nos vamos a dar cuenta por qué razón hay cosas en nuestro mal carácter que debemos de dejar. Y por eso el apóstol Pablo dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y la primera cosa que él menciona es la ira. La ira. La ira es una reacción interna de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, si la ira es una reacción interna, quiere decir que vamos a reaccionar sobre la ira. Si nos sentimos airados,
vamos a reaccionar, porque es una reacción dentro de nosotros, basada en las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Y entonces, cuando hablamos de la ira, nos preguntamos, ¿y es bueno sentirnos airados? Y la respuesta es no. No es malo. Simplemente que tenemos que dejar no tenemos que dejar que la ira nos domine, nos controle, se enseñoree de nosotros, porque entonces se convierte en algo malo. Cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, ellos comenzaron a construir la ciudad. Y cuando ellos comenzaron a construir la ciudad, pues todo era nuevo. Algunos tenían dinero, otros no tenían dinero. Estaban apenas comenzando como ciudad. Y los más ricos comenzaron a aprovecharse de los pobres. En vez de ayudarse unos a otros, en vez de ayudarlos a levantarlos, porque todos habían venido a construir la ciudad, todos venían a repoblarla una vez más. Y todos tenían que ayudarse unos a otros. Pero los ricos comenzaron a tomar ventaja de los pobres. Cuando a los pobres se les acabó el dinero, los ricos los hicieron empeñar sus tierras, empeñar sus hijos para que les trabajaran, para poder tener para comer. Y entonces llegó hasta el punto en que en vez de estarse ayudando, unos estaban aprovechando de otros y se les olvidó para qué Dios los había traído a la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, nos dice, y dijo el rey, encontramos en Nehemías, que Nehemías, cuando él se dio cuenta de que estas cosas estaban aconteciendo, dice Nehemías, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías se enojó mucho al escuchar el abuso que estaba sucediendo en esa ciudad, que en vez de apoyarse, unos estaban aprovechando de otros. Entonces, este enojo que él sintió no fue un enojo malo, pero fue un enojo por las cosas malas que estaban aconteciendo. Lo mismo vemos en Jesús. Dice la Escritura que cuando Jesús fue al templo, él vio algo que lo hizo enojar. Y lo hizo volcar las mesas y correr a esas personas. ¿Y qué es lo que vio? Que esta gente había convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. ¿Se imagina? Así la habían convertido ellos. Y Jesús se enojó. Entonces el enojo no todo el tiempo es malo. Siempre cuando nosotros no lo dejamos que tome control de nuestras vidas. Cuando dejamos que la ira tome control de nuestras vidas, entonces es cuando nuestro carácter nos induce a pecar. En el caso de Caín, vemos algo muy interesante. En el caso de Caín vemos que él y Abel, su hermano, se presentan para traer una ofrenda al Señor. Pero dice la Escritura que a Dios no le pareció bien la ofrenda de Caín. Y no entrando en detalle en ello, vemos que su ofrenda no fue aceptada por él, por Dios. La de Abel sí fue aceptada. Pero cuando
cuando la ofrenda de Caín no fue aceptada, su rostro cambió. Y vino la ira sobre él. Y cuando esto sucedió, Dios le dice a Caín, ¿por qué te portas así? Le dijo, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Y Dios le dijo, Caín, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta y se quiere señorear de ti. Entonces es una de las razones por las cuales Dios quiere que desechemos o cuidemos nuestro carácter y desechemos estas cosas. Que desechemos la ira de nuestra vida, porque cuando no desechamos la ira, le abremos una puerta al diablo. Y esto es lo que sucedió en Caín, por más que Dios le dijo, Caín, ten cuidado porque el diablo, el pecado está a la puerta, se quiere enseñorear de ti. Y vimos que así fue. El pecado se enseñoreó de él. No pasó mucho tiempo cuando fue y mató a su hermano. A pesar de las advertencias que Dios ya le había dado, Caín, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. ¿Verdad? Y luego el apóstol Pablo nos dice en estos versículos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira y enojo. Y el apóstol Pablo se pasa ahora de la ira al enojo. Y podemos decir, ¿y cuál es la diferencia en los dos? Bueno, tiene que haber diferencia porque el apóstol Pablo separó estas dos cosas. Separó la ira, separó el enojo. Dice, dejad la ira, dejad también el enojo. Y en esta hora quisiera que viéramos un poquito la diferencia en estas dos cosas. De lo que Pablo nos habla de la ira y lo que nos habla del enojo. Una forma de verlo es como diríamos, la ira es como la paja seca que se enciende rápidamente y se llevó a cabo. El enojo no. El enojo, en vez de una llamarada como de hojas secas, es como un gran tronco que se le prende fuego. Y este tronco puede permanecer ardiendo por mucho tiempo más que la hojarasca, que solamente una pedazo de paja o de hojas. El tronco va a durar mucho tiempo antes de extinguirse. Y más o menos así podemos ver la diferencia. Entonces, el enojo es el producto de una ira prolongada. Cuando la ira se queda en nosotros por mucho tiempo, hace una explosión de carácter. Entonces, la ira rápido hace una llamarada. Estallamos rápido. Pero cuando no hacemos lo correcto, el enojo se queda. Y se puede quedar en nosotros por mucho tiempo. Por eso muchas veces decimos, perdóname, fue algo espontáneo. La ira se enciende rápido. Pero si no cambiamos nuestro carácter,
pensamos que ahí quedó todo, pero no, esta ira produce el enojo en nosotros, un enojo que puede durar hasta años antes de que lo echemos fuera o antes que perdonemos a las personas que nos han ofendido. Entonces, son dos cosas. Muy rápido, la ira sale, el enojo se queda. La ira sale, el enojo se queda. Entonces, se queda por mucho tiempo. Entonces, el enojo es un rencor que se queda a veces hasta por muchos años contra una persona. Por ejemplo, vemos el caso de Jacob y Esaú. Posiblemente conoce la historia. Pero en su ira, Esaú prometió que una vez pasando el luto de su padre, se iba a vengar de su hermano. Eso es lo que dijo en momento de ira. Pero pasando el luto de mi padre, te juro que te mato. Esa es la explosión de la ira. Y aunque la ira tuvo su efecto, explotó, el enojo se quedó en su corazón. Por 20 años, por 20 años. Y no solamente afectó la vida de él, afectó también la vida de su hermano. Porque su hermano, después de 20 años, tenía temor regresar a su casa con el temor de enfrentarse una vez más con su hermano. Y vemos cómo la ira y el enojo no solamente nos afecta a nosotros, pero puede afectar a mucha gente. 20 años duró Esaú antes de perdonar a su hermano. Y su hermano vivió con eso en su mente también por 20 años, hasta que Dios intervino en la vida de ambos para hacerlos libres de esa parte del carácter de ellos. Entonces ves cómo nuestro carácter muchas veces nos puede inducir a pecar. Un mal carácter es una puerta abierta para el diablo. Un buen carácter es una bendición para el alma y para los demás. Por eso encontramos lo que el apóstol Pablo nos dice. No mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojémonos del viejo hombre con sus hechos. Y vestidos del nuevo. Despojémonos del viejo y vistámonos del nuevo, el cual está conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y es algo hermoso saber que podemos ser renovados al nuevo hombre, ¿verdad? El viejo hombre es el que estaba viciado con estas cosas, pero también hay que reconocer que a veces nuestro carácter que hemos llevado por muchísimos años, a veces nos cuesta trabajo a nosotros enderezarlo. Por eso Dios nos ofrece una renovación gratuita por medio de su Espíritu Santo. Y si nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, nuestro carácter se va embelleciendo hasta llegar a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué precioso. Mi hermano, mi hermana, mi pregunta, ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu carácter? A veces decimos, así soy yo. Sí, correctamente, así somos. Por eso el Señor nos ofrece una renovación para que ya no seas así y seamos como Él. Y
De esta manera, nuestro carácter ya no nos induce a pecar, sino a glorificar a Dios, a vivir en paz con aquellos que nos rodean. Hermano, mi consejo es que si estas dos palabras en cierta forma afectan tu vida, prestémosle atención. Prestémosle atención y trabajemos en esta área de nuestro carácter. Y una vez venciéndolas, nos pasamos a las demás. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te proteja. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Llena las vidas de los que escuchan este mensaje. Llena sus mentes y sus corazones. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo para hacerle frente a caracteres que no nos convienen y transformarlos conforme a tu gloria. Cualquier necesidad, Padre, yo la pongo en tus manos. Te pido que sanes al enfermo, levantes al caído, al que se ha apartado de ti. Señor, que lo vuelvas a levantar. Te pido por el que lucha legítimamente, Señor, que no lo sueltes y lo llenes de tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, yo declaro bendición para ellos y para toda su casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermano, que Dios te bendiga. Mi deseo es que Dios te prospere, que Dios te guarde y en estos tiempos difíciles haga resplandecer su rostro sobre tu vida. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.